Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Bien, vamos a leer pues en el Éxodo capítulo 20 y versículo 17. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pues entonces, hermanos, nos adentramos ya en este 10º mandamiento del Decálogo, ¿no? Hemos estado pues repitiendo semana tras semana, pues el 9º mandamiento es muy extenso y se hace muy en profundidad, ¿no? Y bueno, pues el 10º es un contraste en el Catecismo Mayor, porque no voy a decir que no se hace en profundidad, pero digamos que es muy breve, ¿no? Va directo, digamos, por así decirlo, al grano, ¿no? A lo fundamental. ¿Por qué es esto así? Bueno, yo no tendría una explicación, ¿no? Yo he visto, creo que se le puede dar una razón por la pertinencia del pecado de la lengua, que es tan difícil, tan pervasivo, tan corrosivo, ¿no? Pero ¿por qué es tan breve en comparación el 10º mandamiento? Pues no sabría por qué decirlo, ¿no? Es tal vez para compensar, no lo sé, ¿no? En todo caso, pues ahí está. Estamos entonces a un par de semanas de concluir el 10º mandamiento. Y ya, pues, bueno, ya encaramos recta final, ¿no? del Catecismo Mayor, ¿no? Recta final que, bueno, nos va a tomar todavía un tiempo, ¿no? Pero, bueno, espero que pues, esté siendo este estudio de la ley beneficioso, de bendición. Hemos cantado el Salmo 1 por la también promesa que nos hace de estar meditando en la ley continuamente, día y noche, si es necesario. Y bien, pues entonces decimos el 10º mandamiento. El 10º mandamiento, que no es este, o el 9º, o el 9º y medio, no se sabe bien cuál, ¿no? Ya sabemos entonces la cuestión del orden de los mandamientos, ¿no? El orden que se sigue, sobre todo en la Iglesia Católica Romana, tal vez es el que nos hayan enseñado de chiquitos, ¿no? En todo caso, ese fue mi caso. Seguramente también el de muchos hermanos de la congregación. Y bueno, sabemos que allí los mandamientos de la primera tabla son 3 y los mandamientos de la segunda son 7. Y en cuanto al 10º mandamiento, hay algo muy curioso, por lo cual ellos lo que hacen es desdoblar el mandamiento primero en codiciar o desear la mujer del prójimo, y después lo segundo en codiciar los bienes del prójimo. Y entonces eso da como resultado que den entonces 11 mandamientos. Pero como no puede ser, porque tiene que ser el decálogo, tiene que ser 10, pues entonces el mandamiento de las imágenes se queda excluido. Entonces, bueno, esto es una particularidad de la Iglesia Católica Romana. Nuestro orden es el más común, más aceptado siempre en la Iglesia, por los padres de la Iglesia, incluso la Iglesia ortodoxa, ¿no? Oriental. Entonces, bueno, es por eso que, bueno, ellos utilizan, sí sabemos, ¿no? Las pinturas, ¿no? Los iconos, ¿no? Pero ellos, su manera de guardar el segundo mandamiento es que no haya esculturas, ¿no? En el culto religioso. Y para ellos eso es una idolatría bastante fuerte, ¿no? Y eso es lo que hace la Iglesia Católica Romana sin ningún problema. Por haber, digamos, eludido, se puede decir, este mandamiento. Sabemos que ellos también
se basan sobre todo en el peso y la autoridad de Agustín. Qué bueno hubiera sido que hubiera tomado el peso y la autoridad de Agustín, Agustín el padre de la iglesia, Agustín de Hipona, en todas las demás cuestiones, ¿no? Menos en este. Seguramente lo que él estuvo menos acertado es en lo que ellos lo han tomado pues al pie de la letra. Y bueno, pues ¿qué es entonces, en qué se basa, se puede decir, cuáles son las razones, se puede decir, bíblicas de este proceder, ¿no? Aparte de que los números, ¿no? El valor de los números, ¿no? 3 por una parte, 7 por otro, que son números, pues, bueno, pues un valor, vamos a decir, 3 de la Trinidad, el 7 el número que simboliza la perfección, ¿no? Pero la verdad es que como prueba de que tenga que ser eso así, no es prueba alguna. Y si vamos entonces al decálogo, ¿en qué se basan ellos? Ya sabemos que hay pues dos versiones, o aparece el decálogo, mejor dicho, 2 veces en la Biblia, primeramente en Éxodo capítulo 20 y segundo en Deuteronomio capítulo 5. Esta mañana hemos leído el decálogo en precisamente Deuteronomio capítulo 5, si a lo mejor hemos hecho atención, pues habremos visto esto que en el versículo 21 es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo. Entonces vemos que ahí el orden es primero la mujer y después la casa de tu prójimo, todos sus enseres, etcétera, etcétera. Y también, por otra parte, que hay un cambio de orden, ¿no? Hay un cambio de orden, hay un cambio de palabra, ¿no? Hay un cambio de palabra, desearás, ¿no? Y en el capítulo, y anteriormente sería codiciarás. Pero bueno, eso es entonces una razón que no es válida. ¿Por qué? Porque en capítulo 20 de Éxodo, pues lo leemos, ¿no? Tenemos primero, no codiciarás la casa de tu prójimo, y después, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces tenemos un orden distinto. Primero se empieza por la casa y después es la mujer. Y segundo, pues que no hay 2 verbos distintos. Entonces no puede estar enseñando la palabra 2 cosas distintas en 2 pasajes que son exactamente igual. Dos pasajes que hablan el decálogo, pues no puede significar uno en Éxodo 10 y otra cosa distinta en Deuteronomio 5. Tiene que ser exactamente igual. Y en Éxodo capítulo 20 no se puede justificar para nada, ¿verdad? Esta división entre codiciar la mujer del prójimo, que ellos lo parafrasean diciendo no tener pensamientos impuros, creo, o algo así, ¿verdad? Como que eso sea un mandamiento aparte del no cometerás adulterio, porque sabemos también la enseñanza que dio el Señor Jesús acerca del mandamiento de no cometerás adulterio, ¿no? Que cualquiera que mirare a una persona, a una mujer, y bueno, pues entonces también tuviera pensamientos o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, pues entonces ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces no tiene razón de ser que eso sea un otro mandamiento aparte, no añade nada al séptimo, ¿no? Y por otra parte, pues ya digo que aquí pues entonces se comienza por la casa del prójimo y se continúa por la mujer del prójimo, y se utiliza la misma palabra para mostrar, es como si el Señor ya hubiera estado preveyendo este problema que se iba a dar, y dejando pues digamos clara esta circunstancia. Y bien, pues estábamos hablando el viernes, estuvimos hablando del bautismo de infantes, y estábamos diciendo, bueno, que este es una cuestión que tienen que resolver. Que el mundo evangélico en general, ¿no? Que se ha vuelto mayoritariamente bautista, es decir, anti-paito bautista, mejor dicho, ¿no?
Porque bautizados somos todos, porque todos bautizamos. Y si alguien no ha recibido el bautismo y se convierte, tiene que recibir el bautismo. En eso estamos completamente de acuerdo, pero hasta en eso nos han ganado, digamos, semánticamente, ¿no? Y las guerras, evidentemente, se ganan semánticamente antes del campo de batalla, ¿no? Sí, porque si ya comenzamos a hablar de homofobia o de transfobia o etcétera, 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 o de, ¿cómo se llama?, ¿no? Inclinación sexual distinta, etcétera, todo eso es un nuevo lenguaje que se sacó en su día, ¿no? Y que, bueno, pues entonces hacen que la gente piense de una determinada manera y a partir de ahí después ya se legisla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no existía antes, ¿no? Aquello que ya empezamos a tener una cierta edad, ¿no? Como hemos cantado en el Salmo 90, nos acordamos todavía de que eso era algo completamente inexistente. Eso ha sido, bueno, una aportación, ¿no? No sé, tal vez ya a partir de los años 90 o así, ¿no? Porque somos de los años 80, no hemos conocido eso. Hasta ya bien entrados en la edad adulta. Pues entonces todo esto era para decir entonces que sí, era que si el mundo evangélico tiene que resolver la cuestión de su rechazo del bautismo de infantes, el mundo católico romano o papista tiene que resolver también otra serie de cuestiones. Y esta cuestión no es baladí. Que haya esculturas o imágenes, ¿no?, en los lugares de culto. Y no estoy justificando que haya pinturas, pero quiero decir, la cuestión de las imágenes es una cuestión muy importante porque está transgrediendo un mandamiento del decálogo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la Iglesia Católica Romana se queda sola realmente en su explicación del decálogo. Bien, pues entonces nos vamos a quedar con la primera parte del estudio de este mandamiento. Entonces es la pregunta 147. Como siempre comienza por los deberes y después la 148 son los pecados prohibidos. Los deberes exigidos, los pecados prohibidos. Y vamos a estar pues viendo los deberes exigidos, ¿no? Y la respuesta es, los deberes exigidos en el 10º mandamiento son un pleno contentamiento con nuestra condición, por una parte, y tal disposición de toda el alma, y tal disposición en el alma, conforme al amor para con nuestro prójimo, ¿no? Que todas nuestras mociones, ¿no?, es decir, los movimientos de nuestra alma, todo, movimientos del alma, esa es la idea, ¿no?, y todos nuestros afectos interiores hacia el prójimo sirvan para su bien y lo promuevan. Bueno, pues para hacerlo resumidamente, vemos que hay dos grandes deberes. Y el primero tiene que ver con nosotros, con una actitud que tiene que ver con nosotros, sí, ¿no? Es una actitud hacia nosotros mismos. Y el segundo es también otra actitud, pero para los demás, para con el prójimo. Entonces, bueno, realmente la cuestión del no codiciarás, aquí se muestra claramente también que la ley es espiritual y que el objeto de la ley no es tanto que nosotros nos llevemos la impresión que porque no he matado a nadie o porque no he robado ningún banco, o etcétera, 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 yo ya estoy libre de todo pecado en cuanto a estos mandamientos o en cuanto a todo lo demás. No, la ley es espiritual y apunta sobre todo directamente al corazón, porque es primeramente en el corazón donde se guarda o también no se guarda, no, se infringe.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y realmente la transgresión principal de este mandamiento y de todos los demás está en el corazón, realmente, ¿no? Incluso este mandamiento mismo vemos que está hablando de una actitud, ¿no? ¿Qué es codiciar? A nadie van a meter a la cárcel por codiciar, ¿no? No va a aparecer en los anales de los peores pecadores del mundo por codiciar, ¿no? Sin embargo, es un grave pecado, como todo lo demás. Pero es algo que se cuece y se decide en el corazón. Entonces, bueno, antes de ver los pecados que se prohíben, pues vamos a verlo de una manera positiva, ¿no? ¿Qué es entonces lo que debería ser, ¿no? El no codiciar, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale? ¿A qué equivaldría de manera positiva en nuestra vida? Pues entonces, primero la actitud para con nosotros es contentamiento. Es contentamiento, ¿no? Un contentamiento que, bueno, pues tenemos aquí como textos bíblicos dos, Hebreos 13:5, por una parte, y después Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Hebreos 13, versículo 5. Dice: vuestras costumbres sean sin avaricia, contento con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si podemos destacar algo, eso es sobre todo lo que dice: contentos con lo que tenéis. Contentos con lo que tenéis. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, ¿no? Y este es un gran deber que tenemos, sobre todo para con Dios, ¿no? Porque así es, no solamente que lo tenemos que mirar la cosa desde un punto de vista, no sé, personal, ¿no? O desde un punto de vista lo bien que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? En plan, pues autoayuda se podría decir, ¿no? Así a lo mejor lo pueden hacer la gente incluso que no conoce a Dios, pero nuestra referencia en todas las cosas ha de ser ¿quién? Dios, ¿no? ¿Y por qué nos hemos de contentar nosotros? Por todo lo que tenemos. ¿Por qué nos tenemos que contentar? Pues porque, bueno, somos hijos de Dios. Porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama. Y Él, pues, es el sabio. Y Él tiene, pues, pensamientos buenos, ¿no? Para nosotros, pensamientos buenos para nuestra vida, ¿no? Y bien, pues entonces, por eso ya solamente tenemos que estar contentos. Y estar contentos es una manera también de estar agradecidos al Señor por todas las cosas. Estar agradecidos al Señor por todas las cosas. Bueno, podríamos tener más, ¿no? Pero lo que ya tenemos, lo hemos recibido de su mano y bueno, es una muestra de su amor. Entonces, primeramente, esto es algo, lo principal, ¿no? Ya veremos la semana siguiente cuando hablemos del pecado. Es que en el fondo la avaricia, por otra parte, es una queja ante Dios. Es una queja de Dios, ¿no? Es, bueno, quiero más o me merezco más o me da poco, ¿no? Entonces, sobre todo, esto es porque tenemos entonces una buena actitud en nuestra relación con Dios, ¿no? Y entonces estamos contentos con
lo mucho, por lo poco, por lo regular que Él nos haya dado. En todo caso, Él nos lo ha dado. Entonces, por otra parte, también es algo que nos hace bien, ¿no? También es algo que nos hace bien. Porque, el amor al dinero es raíz de todos los males, también lo dice aquí en la misma carta, ¿no? En el mismo capítulo de 1 Timoteo. También nos lo dice, es una de las cosas que nos dice el libro de Eclesiastés, ¿no? De qué sirve, ¿no? De qué aprovecha, ¿no? Tanto afán por, digamos, cambiar, ¿no? Por mejorar o para prosperar, ¿no? Si después en nuestra vida, ¿qué es? ¿No? Nuestra vida, como hemos cantado en el Salmo 90, es un instante, ¿no? Y cuando ya te quieres dar cuenta, ya está medio pasada o casi del todo. Y entonces, está bien, sí, prosperar, ¿no? Tal vez, pero sobre todo lo que hemos de pensar, ¿no? Es en conocer mejor al Señor, como hemos visto esta mañana. Como de conocer mejor en su palabra, en hacernos tesoros, sí, pero tesoros en los cielos, en buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás nos será añadido según la buena voluntad del Señor para con nosotros, ¿no? Entonces vemos, esto es primero, ¿no? Porque es nuestra correcta actitud para con el Señor, y después de que nos hace a nosotros bien. Y alguien podría decir, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que no está bien para un cristiano intentar mejorar, ¿no? Intentar prosperar en la vida con respecto a los padres o con respecto a la situación en la que uno vive, ¿no? No está bien, me estás diciendo esto. No tenemos que siempre conformar de una manera y tener una actitud muy pasiva en la vida. No, tampoco es eso, porque tampoco nos dice esto la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Escritura? Por ejemplo, está el caso en 1 Corintios 7, ¿no? Cuando dice que ha sido llamado siendo esclavo, siendo siervo, permanece de ese estado. ¿Puedes ser libre? Procúralo más. Si puedes serlo, procúralo más, ¿no? Si puedes prosperar, si puedes ascender en el trabajo, si puedes a lo mejor optar a un trabajo mejor, a unos mejores estudios, etcétera, etcétera. Procúralo más. Eso sí, no te tienes que afanar. Ni tampoco tiene que ser eso una codicia por tu parte. Y que haya detrás, pues, esta insatisfacción y esta queja con el Señor. O también, incluso 1 Timoteo, capítulo 3, ¿no? Si alguno anhela obispado, el cual no tenía, pero él no anhela, dice, pues buena cosa desea, ¿no? Pero bueno, hay que verlo si tiene las cualificaciones necesarias según la palabra, ahí está 1 Timoteo 3, o también el don, ¿no? Si se manifiesta que realmente tiene el don para la edificación de la iglesia, como estamos viendo en Efesios. Entonces sí, no es que tengamos que tener una actitud completamente pasiva y derrotista. Ahora bien, hemos de poner todas las cosas en su balance, ¿no? Y por lo general hemos de estar, pues, gobernados por ese contentamiento, ¿no? Ahí está ese libro, ¿no?, de aquel puritano, no sé si era Goodwin, no sé, era el contentamiento cristiano, esa rara joya, o la rara joya del contentamiento cristiano, ¿no? Entonces, estuvo traducido en su día al español y sí que sería bueno recuperarlo y leerlo, ¿no? Sí, porque es sin duda que lo vamos a encontrar ahí muchas más, ¿no?, enseñanzas, exhortaciones en este sentido. Este sería, por lo tanto, la primera parte, ¿no?, del no codiciar. Entonces vemos que es ese pleno contentamiento con nuestra condición. Pero por otra parte, estamos diciendo de la actitud en cuanto al prójimo, ¿no? Y bueno, pues aquí, tal disposición de toda el alma conforme al amor, de toda el alma, sí, ahí está un poco, pero bueno, sí es correcto al final. Tal disposición de toda el alma conforme al amor para con nuestro prójimo, que todas nuestras emociones y afectos interiores hacia él
sirvan para su bien y lo promuevan. Y podemos ver entonces también los textos que aquí se nos dicen, primeramente en Job, capítulo 31, versículo 29. Job 21, 39. Si me alegré en el contentamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le sobrevino el mal. Está aquí hablando de que si fuera así, pues entonces ciertamente pues está aquí invocando castigo o maldición de Dios, ¿no? Todo esto de lo que dice este capítulo, ¿no? Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Eso sería pecado, y estamos aquí hablando incluso de los enemigos. Si me alegré en el mal del enemigo. Eso muestra también pues, un estado de corazón de alegrarse en el mal, ¿no? Es algo extraño, ¿no? Si lo tenemos que alegrar es en el bien, ¿no? Y si, bueno, a nuestros enemigos pues le viene mal, pues también en un sentido lo hemos de lamentar, ¿no? Aunque podemos ver que el Señor nos haya librado y nos haya vindicado, pero eso no significa que tengamos que estar aquí descorchando la botella, ¿no? Y estarlo aquí celebrando, porque eso mostraría malicia por nuestra parte. Bien, por otra parte, Romanos capítulo 12 y versículo 15. Romanos 12, 15. Gozaos con lo que se gozan y llorad con lo que lloran. ¿No? Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y este es el correcto orden. Imaginaos, ¿no? Que uno llorase con los que se gozan y se gozara con los que lloran. Eso sería una perversión, ¿verdad? Por otra parte, esa es la definición de la envidia, ¿no? Que tener pesar, ¿no? Cuando los demás le van bien, o color, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo veremos más bien la semana que viene. Entonces hemos de tener esa, ¿cómo decirlo?, armonía, ¿no? Concordancia, porque eso es entonces también la comunión, ¿no? La comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos, pues es si un miembro se duele, todos se duelen con él, y si un miembro pues se alegra, todo el mundo se regocija, ¿no? Esto es estamos hablando de un hermano, pero también es algo que es aplicable, ¿verdad?, al prójimo en un sentido general, ¿no? Porque también dice el mandamiento, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si también Dios tiene en un sentido general, un amor general por el género humano y muestra su benignidad y su bondad a todo el hombre, a todo ser humano, y hace salir el sol sobre buenos y malos, pues entonces hemos de ser imitadores de Dios, ¿verdad? Nos lo dice también el Señor Jesús precisamente en el Sermón del Monte. Entonces, bien, pues vemos esto en este texto. Seguimos también el Salmo 122, versículos 7 al 9. Salmo 122, del 7 al 9. Haya paz en tu anteburo y descanso en tus palacios, a causa de mis hermanos y mis compañeros, y ahora sea la paz en ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Está hablando aquí de Jerusalén y de la iglesia, podemos decir aquí, de todos los creyentes o todos los hermanos, ¿no? También de las congregaciones. No hemos tampoco de estar deseando ningún mal a nadie, y tampoco, pues, en cuanto a congregaciones, al contrario, por cuanto
el nombre de Cristo es invocado sobre esa congregación, entonces estar deseando el bien, ¿no?, de esta congregación y de estos hermanos, ¿no?, por causa de Cristo y por amor a Cristo. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien, buscar el bien. Que esa sea nuestra actitud para con todos los hombres, principalmente para con los hermanos, ¿no?, los de la familia de la fe. También en primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Primera de Timoteo 1 y 5, y allí leemos 1:5. Pues el fin del mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el amor, corazón nacido de corazón limpio. Un corazón purificado por el Señor, pues entonces es apto para amar, por supuesto, a Dios y amar al prójimo. Y bien, pues esa es entonces la expresión de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra regeneración, de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El amor nacido de corazón limpio. Ya estamos diciendo, pues, que el alegrarse en el mal ajeno, eso muestra malicia y maldad, ¿no? Es algo oscuro y es algo un poco retorcido. Pero el amor y el alegrarse del bien ajeno, pues precisamente lo que muestra es bondad, ¿no?, benignidad, ¿no?, ser como Dios, como hemos dicho. Bien, por otra parte, decimos ahora Esther, capítulo 10, versículo 3, es un ejemplo en la Biblia de Mardoqueo que procuraba el bien de todo el pueblo. Esther, entre Nehemías y Job. Porque Mardoqueo, el judío, fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo y hablando paz para con toda su descendencia. Y bueno, pues entonces no digo que lleguemos nosotros algún día a un estado en la vida, a una condición semejante a la de Asuero, ¿no? O tal vez sí, quién sabe, pero en todo caso, en lo que esté en nuestra mano, ¿no?, hagamos bien a todos, principalmente, primeramente, a los de la familia de la fe. Entonces, a los de la fe, a la familia de la fe, ¿no?, a los hermanos, ¿no?, sobre todo, que sean ellos el objeto preferente, ¿no?, y que estemos, pues, para ayudar, para servir, si podemos hacer algo en nuestro, como creyentes, si uno es un empresario, pues, bueno, claro, sí, escoger a un hermano, ¿no?, de preferencia, hombre, claro, que tenga también las cualificaciones necesarias, si no eso también sería, pues, injusticia por otra parte, ¿no? Pero uno tiene que siempre hacer lo que está en su mano y en su condición de vida, ¿no?, en su situación en la vida, para ayudar a los demás y sobre todo, como decimos una vez más, a los de la familia de la fe. Y bien, por último, si hemos dicho que el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, la última cita que nos da este texto, esta respuesta es 1 Corintios 13, el capítulo del amor precisamente, los versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, ¿no? Y es lo contrario, ¿no?, en cuanto a actitud con el prójimo, ¿no?, de este mandamiento, del no codiciarás, de los deberes de este mandamiento. Entonces, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, ¿no? Esta actitud también de buscar lo suyo propio, y ponerse uno siempre en el centro de todas las cosas, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que es lo contrario. Lo que entonces se nos encarece es precisamente ¿qué? El amor. Que no piensa el mal,
no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y esto es entonces una muestra de amor en general, en la observancia de todos los mandamientos del Decálogo, de toda la segunda tabla en general, es una muestra de amor al prójimo, ¿no? Porque el no matarás, el no cometerás adulterio, en una sola palabra se cumple en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mismo, ¿no? Pero precisamente en este aspecto del corazón, ¿no?, de la actitud interior para con el prójimo, realmente se ve aquí, en el amor. Y hemos entonces de amar, ¿no?, de esta manera. ¿Cómo hemos de aplicarnos en este amor? ¿Cómo podemos entonces crecer en este amor? Pues meditando en el amor de Dios para con nosotros, sin duda. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Apenas morirá uno por un justo, pero Él, el Señor, muestra su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No que nosotros hayamos amado primero a Dios, no que nosotros hayamos hecho algo digno de su amor, pero Él nos amó a nosotros primero. Y de esa manera, pues esto despierta en nosotros el amor y despierta, por lo tanto, el que nosotros podamos amar de esta manera también a los demás, ¿no? Es algo parecido a la petición de la oración del Señor, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Siempre nuestra relación con los demás tiene que estar bajo el filtro o el telón de fondo de la relación del Señor con nosotros y de su gracia con nosotros y de su amor con nosotros en este caso. Y teniendo entonces este amor del Señor siempre delante de nuestra vista, pues esto nos va también a hacer que abundemos más en el contentamiento, ¿no? Porque el Señor nos ama y pues, a veces nos dice que no a cosas, pero eso es para nuestro bien, ¿no? Como si un niño pues, se empeña, ¿no?, pequeñito, de meter la mano en el enchufe, ¿no?, porque piensa que va a ser muy divertido. Pues los padres sabemos que no va a ser nada divertido y lo impedimos. El Señor pues, también nos dice que no a muchas cosas. Hemos de tener seguro que en aquellas cosas que el Señor nos dice que no, es porque eso sería para nuestro mal, porque muchas veces bueno, lo que dice el proverbio, ¿no?, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es un camino de muerte. Entonces, para quitarnos un mal o para darnos un bien mayor, porque tiene preparado todavía algo mejor, ¿no?, que todavía no lo vemos nosotros, ¿no? Porque, claro, estamos empeñados en lo otro, ¿no?, en el enchufe. Bueno, pues, bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no lo vemos, pero entonces, y ahí la fe, ¿no?, el creerlo, confiarlo y en esperarlo está nuestra confianza en que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre y procura lo mejor para nosotros, ¿no?, lo mejor siempre. Bien, pues hermanos, que así sea, que el Señor nos ayude, nos bendiga a tener todas estas cosas presentes y poder guardar este mandamiento de corazón. Así sea, el Señor bendiga su palabra.